que tu presencia y tu voz, Señor, esté en medio de nosotros. Yo, Señor, hoy vacío mi vida para pedir de manera especial que tú la llenes y que hagas exactamente lo mismo con cada uno de los que estamos acá. Que tu Espíritu hoy llene nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente con lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el tiempo de Elías, ¿cuántos conocen al profeta Elías del Antiguo Testamento? En el tiempo de Elías, el pueblo de Israel comenzó a ceder en su adoración. Se encontraban entre adorar a Baal, ¿cierto? El Dios de la naturaleza, de los semitas, y adorar al Señor. Entonces se levanta el profeta Elías. Y Elías dice, ok, están ustedes debatiendo entre quién van a adorar, si aquí o allá, entre dos lugares. Y les dice, ¿saben? Yo los desafío. Y les indica a 450 profetas de Baal y les dice, armen su altar a su dios Baal, a ese tal Baal. Y permítanme restaurar el altar a nuestro Dios Jehová. Él toma 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Y les dice, ok, ustedes primero arranquen, empiecen a adorar a su Dios Baal y a ver si ese Dios manda fuego sobre ese altar que le han construido. Los profetas de Baal empiezan a gritar, empiezan a cantar, empiezan a bailar, empiezan a desesperarse y a pedirle a su Dios Baal que mande fuego. Se cortan, se lastiman, se hieren, empiezan a decirle, Baal, respóndenos. Y por supuesto quedan en un completo ridículo porque nunca llega la presencia ni el fuego de Baal. De manera que el profeta en ese momento toma el instante, ¿no? Y dice Elías, ok, ahora vamos a hacerlo con el altar del Señor Jehová. Y Elías toma el altar, les dice, échenle agua, échenle más agua si es necesario. O sea, quiero estar convencido y quiero que ustedes todos estén convencidos de que es imposible que algo suceda o que sea encendido fuego sobre lo que vamos a hacer. En ese momento entonces él empieza a orar y de repente del fuego desciende fuego y consume el holocausto. Y la palabra del Señor nos dice que se consumió todo, el toro, las piedras, el polvo y todo el agua de la zanja que había quedado alrededor se la llevó una ráfaga de fuego. Y después de eso todo el mundo dijo, Jehová es Dios. Y su iglesia dice hoy, Jehová es Dios. Y en ese momento le dijo Elías a todo el pueblo, dijo, vayan, cojan a esos profetas y acaben con ellos, a los profetas de Baal. Una victoria tremenda, una historia extraordinaria. Pero luego tenemos un momento donde pareciera que pasamos la página de nuestra Biblia al siguiente capítulo, a lo que viene sucediendo con Elías. Y hay un suceso que es inesperado. En Primera de Reyes 19, en el capítulo 1, en el verso 3, dice la escritura y está titulada como Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, digamos un mensajero. Mandó un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea, vamos a orar en este momento, pero quiero que escuchemos un mensaje titulado Después del desánimo. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Cuántos llegaron alguna vez a tener un momento desanimado en sus vidas? ¿Cuántos están en un tiempo de desánimo en sus vidas? Déjame decirte, esta palabra es para ti. Porque vamos a hablar de lo que viene después del desánimo, después de que Dios ya te ha dado la victoria y cuando Dios interviene en nuestros momentos difíciles. Padre del cielo, en este día hoy te quiero pedir de manera especial, Señor, que hoy tomes control de los aires, que hoy seas Dios Espíritu y levantes nuestro espíritu, que hoy desciendas, Señor, y conectes de tu fuego en nuestro interior.
Y que hoy, Señor, aquí todo espíritu de desánimo y desaliento, Señor, que haya venido abrazando o tocando los corazones y las vidas, sea echado fuera, sea consumido por fuego, Señor, y levantes nuevamente a tu iglesia. Es mi oración y yo lo coloco en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después del desánimo, todos alguna vez experimentamos desánimo. Elías experimentó desánimo. Venimos de ver este gran hombre, este gran profeta de Dios, este gran mensajero, este gran campeón que había puesto incluso en debate a los dioses, al dios Baal y al mismo Jehová, y enfrentó a 450 hombres que adoraban a este Baal, y él era el único profeta en ese momento que quedaba, y se paró y tuvo semejante victoria. Un hombre que inspiró al pueblo, que los levantó a restaurar el altar de adoración a Israel, esa gran victoria ministerial. De repente un mensajero de Jezabel, un mensajero del diablo, va y le lleva noticias de amenazas de muerte. Y Elías se reprime. Elías abandona el reino, abandona su nación, abandona el propósito de Dios, se escapa del territorio nacional en ese momento. Él estaba en el reino del norte y va más allá del reino del sur, del reino de Judá. Sale del territorio nacional, todo porque en un instante de su vida llegó una voz del mensajero de Satanás. Una voz con una sola declaración de amenaza de vida. Y esa voz, ese argumento fue suficiente para que lo derrumbara. Eso que mandó Satanás fue su estrategia para que lo desilusionara completamente, para que apagara su fe, para que se alejara y escapara de toda la obra de Dios que Dios había venido haciendo sobre su vida. Él ve su vida en peligro, él escucha esa sentencia de muerte y escapa como puede. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías escapa. Elías oye a ese mensajero de Satanás y quiere huir, quiere olvidarse de todo, quiere que nadie se involucre con él, quiere estar solo. Elías viene de un corazón valiente, confiado, empoderado, desafiante, y de repente se llenó de temor, de miedo, de desánimo, salió corriendo de la ciudad. Dice algunos estudios, fueron más o menos 270 kilómetros que él recorre, hace una maratón gigante, y toda su fe desapareció, y toda su convicción, toda su seguridad en Dios se movió, todo su piso firme se corrió, al punto que dice: me van a quitar la vida, y va y le dice al Señor: quítame la vida. Empezó a tener pensamientos incoherentes, empezó a luchar en su interior. Le decía a Dios: esto es demasiado grande, esto es demasiado difícil, yo no sirvo para esto, Señor, mira cuánta oposición, mis padres incluso fueron mejores que yo. Empezó a compararse. Empezó a decirse a sí mismo: yo no sirvo para esto, y solo pudo ver lo negativo. ¿Por qué? Porque escuchó a un mensajero de Satanás. Porque escuchó la voz del enemigo, las amenazas de lo que podía suceder con su vida y su corazón. Y en ese momento se derrumbó. Se le olvidaron sus triunfos, se le olvidaron sus victorias, se le olvidó quién era él. Todo empezó a cambiar en el corazón de Elías. Pero lo hermoso de la palabra es que Dios no lo deja ahí. Dios no deja a Elías en ese lugar. En Primera de Reyes 19 continúa la escritura, en verso 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Digamos, levántate, come. Dile a alguien al lado: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Imagínense el desánimo tan terrible que estaba tomando Elías. Imagínense lo cansado que estaba. Seguramente ese hombre era como si hubiera trabajado 40, 50, 60 horas y ya no sabía ni qué hacer con su cuerpo. Estaba desanimado y le llega la voz de Satanás y lo tumba. Y aunque Dios envía al ángel en este momento, aún dándole comida, aún tratándolo de levantar, se queda otra vez dormido. Necesitaba restaurar sus fuerzas. Era como si ya hubiera peleado quizás sus quinto o sexto round y ya se encontraba rendido, ya decía, ya no más, no puedo más con esto, Señor, es demasiado grande para mí. Viene la intervención divina para preservar su vida, porque así como Satanás a través de Jezabel envía a su mensajero para derrumbarlo, Dios también envía a su ángel para levantarnos, amén. Y aquí Dios está enviando a su ángel para fortalecer su camino. Así como Dios envió al ángel para sacar a Pedro de la cárcel, así como Dios envió al ángel para levantar a Jesús cuando estaba en el Getsemaní también en su lucha. Él envía a su ángel, Él envía a una persona, envía la voz de Dios a tu vida, a tu corazón, para sacarte y levantarte del lugar donde tú estás. Para alimentarte, para animarte. Y la palabra nos sigue diciendo en Primera de Reyes 19, verso 7, y volviendo el ángel de Jehová, es decir, Dios insistió en levantarlo, Dios volvió nuevamente y dijo, ve ángel, segunda vez, inténtalo nuevamente, no lo dejes ahí, inténtalo y levántalo y sácalo de ese lugar, de ese hueco, de esa cueva. Dice la escritura, lo tocó diciendo, levántate y come, dile al del lado, levántate y come, porque largo camino te resta. Dile al que tienes allá, porque largo camino te resta. Así que se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Digamos, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, la historia nos dice que el ángel le da un alimento, algo especial, algo celestial, un energético del espíritu, un Red Bull, una cosa que lo levanta y lo pone a él a moverse y avanza y resulta que él está cansado, llega a una cueva. Aquí en esta segunda transición recorre alrededor de 320 kilómetros. Recorre todo el desierto que había recorrido Israel durante 40 años. Llega al mismo lugar donde Moisés se había encontrado con el Señor en el pasado, y él llega a ese lugar. Y ahí en ese lugar entonces empiezan a pasar cosas, viene la voz de Dios. Yo no sé si tú alguna vez has tratado de huir de una circunstancia o que tu desánimo y tu desaliento es tan fuerte porque alguien dijo algo, porque un mensajero mandó una voz, algo pasó y saliste a escapar y terminaste allá solo, y allá viene la voz de Dios. No sé cómo te estás sintiendo en estos días, porque todos vamos a pasar por momentos de desánimo, de desaliento, de desgano. Cuando el alma se desgarra, cuando uno dice, ya no, Señor, esto es demasiado grande, estoy cansado. Ese momento donde uno le dice al Señor, Dios, ya, suelto la toalla, no quiero seguir. Palabras de nuestra boca. Yo no sé si les ha pasado que uno estalla, uno como dice, ya no quiero seguir, ya estoy cansado, ya fue suficiente. Fue suficiente, renuncio, no puedo más. A algunos les pasa que quieren trabajar y no puedo trabajar o lo intentan de muchas maneras y no llega el trabajo. Otros están trabajando y se cansan por estar trabajando. Otros dicen, me siento estancado. Otros dicen, quiero aprender inglés, but I don't understand yet. Me cambiaron las cosas en mi proceso. Me cambiaron las cosas, tenía el pathway, tenía la dirección. De pronto todo se dio la vuelta, el gobierno caprichoso hizo lo que quiso y ahora se movió todo. Alguien cercano se fue, alguien se regresó, nos separamos, no nos pudimos entender, la relación no funcionó, me abandonaron, me dejaron solo, circunstancias que pasan
en la vida. Y uno le pregunta a Dios, ¿por qué pasa esos desánimos? Y Dios le dice a uno, ¿qué haces aquí? ¿A quién escuchaste? Porque Elías lo cogió y le dijo, ¿qué te sacó del lugar donde tú estabas? ¿Dónde el enemigo te robó tu corazón? Otra vez se metió la serpiente y te convenció de algo que no era. Me eras un instrumento útil en el lugar donde te tenía. Tu corazón estaba bien en el lugar donde estabas. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Jesús le está hablando y le está diciendo, hombre, ya. ¿Y saben qué pasa? Que es que Elías sencillamente escuchó la voz de Satanás, pero cuando escuchó la voz de Satanás se olvidó de la voz de Dios. Y el tema es que la voz de Satanás puede llegar de muchas formas. Aquí Elías lo único que escuchó fue la amenaza, lo único que escuchó fue el mensajero de Satanás. Y saben, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y con esas voces del enemigo, porque el enemigo con esas voces te puede sacar del propósito y a veces no vemos lo frágiles que somos para que con una sola declaración tú salgas corriendo. Tú sueltes el propósito, tú sueltes el plan de Dios, tú sueltes lo que Dios quiere hacer contigo. Tú te desprendas de lo que Dios ya te ha bendecido, de cómo Dios ya te ha levantado, del lugar donde te ha puesto, del privilegio que ya tienes. Y tú sales corriendo a tratar de buscar eso, a escapar porque el enemigo te mandó una voz. Y a veces la voz de Satanás puede estar incluso en un hermano que quiere huir del compromiso y suelta un argumento. O a veces es la voz del que critica porque en el fondo tiene inseguridad y suelta un argumento y te derrumba. O a veces la voz viene del que habla desde sus miedos. El mundo se cae, estamos en el colapso, llegaron los marcianos, no sé, bueno, cualquier cosa. Cualquier vocecita ya te mueve el piso. Viene la voz de la mala experiencia, de algo que no has superado. Viene la voz de un futuro, de la idealización de algo que quieres pero aún no es. Y eso te puede tumbar. Viene el temor a perder, el temor a fallar, el temor a la burla, el temor al ridículo. Y esto me deja pensando mucho porque yo veo también la fragilidad en nosotros, cómo la lengua tiene un poder tan extraordinario en donde alguien puede decir algo y te puede levantar como te puede destruir. Y tú tienes que saber cuándo Dios está realmente hablándote a ti y cuándo la voz viene de Satanás, cuándo viene de un mensajero de Satanás que quiere desanimarte, sacarte del camino, aislarte y robarte el propósito de lo que Dios tiene para ti. Y por eso Dios tiene que enviar a su ángel, acercarte y decirte, ¿qué haces aquí? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que dejaste? ¿Cuál fue el pensamiento que permitiste en tu mente? Pero Dios envía a su ángel para levantarnos, iglesia, amén. Dios envía a su ángel porque Él sigue siendo misericordioso. Y Él dice, levántate, come del alimento espiritual que te estoy dando. Aliméntate, el alimento del cielo, toma de mi palabra, aliméntate y camina. Y levántate y camina. ¿Por qué? Digamos todos, porque largo camino me resta. Dile a alguien a tu lado, largo camino te resta. La cosa no termina aquí. ¿Quién te dijo que en el lugar de tu desánimo Dios te va a dejar? ¿Quién te dijo que ahí termina todo? ¿Quién te dijo que ahí terminó Dios contigo tu proceso? Largo camino te resta.
Y lo interesante de la palabra, como me impactó a mí, tal vez lo he escuchado muchas veces, pero siempre queremos ver los héroes en la Biblia, las victorias de ellos. Vemos a Elías y el gran Elías, el que peleó con los profetas, los 450 profetas de Baal. Pero vas viendo y te encuentras con que Moisés también tuvo desánimo. Moisés, el hombre que lideró la salida del pueblo de Egipto, que lideró la transición de un grupo de esclavos a transformarse en una nación. Un hombre extraordinario, que venía de ver la presencia de Dios en la zarza, en el fuego, que venía de ver el poder de Dios actuando en la salida de Egipto a través de las plagas, su respaldo, ver cómo el mar se abre, ver cómo Dios destruye a todos esos caballos y esos carruajes y todo el ejército del enemigo. Venía de unas experiencias extraordinarias con Dios. Y en Números, en el capítulo 11, en el verso 13, miren lo que Moisés está diciendo. Dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, y yo te ruego que me des, le dice al Señor, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, Moisés le estaba diciendo en este momento a Dios: me quiero morir. El mismo punto en el que estaba Elías. Me quiero morir. Pero saben, tanto Moisés como Elías, y esto está en Mateo 17, ustedes ven en la escritura que Jesús, hay un momento donde Él se transfigura y resplandece. Y aparece su rostro como el sol y sus vestidos como blancos, como la luz. Y en ese momento dice la palabra que se le aparece al lado de él Moisés y Elías. En otras palabras, ellos llegan y son puestos en la gloria de Dios. Ambos pasaron por momentos de desánimo. Ambos pasaron por momentos donde querían morirse, querían tirar la toalla, querían olvidarse de todo. Y aún así, Dios en su misericordia los termina llevando a la gloria de Él, a la presencia de Él. Así que yo quiero decirte una cosa, porque no importa el desánimo que tú tengas hoy. No importa la fatiga con la que tú estés luchando hoy. No importa la noticia triste que te haya llegado a tu corazón o a tu vida, o los cambios que en este momento quizás te hayan movido el piso. No importa la lucha que tienes de llevar a tu familia, quizás a tu ministerio, los miedos que quizás hoy que sientes que te están estancando, los ataques del enemigo en contra de tu vida, de tu matrimonio, de tu casa. Dios te va a llevar a su gloria. Amén. Dios te va a llevar a su gloria. No importa el tiempo que tú estés enfrentando hoy. Lo hizo con Elías, lo hizo con Moisés. Pero me encuentro con más personajes. Hubo desánimo también en Josué. ¿Cuántos conocen la historia de Josué? Josué, el gran conquistador. Josué, el que le pasó la vara a Moisés, le pasó la vara para que conquistara la tierra prometida. Sí, ese Josué, el que mucha gente se agarra de Josué 1 y dice: sí, esfuérzate, no te dejaré, no te desampararé, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad, la tierra, la cual juré a los padres que daría a ellos. Ese Josué también escribió en Josué 7:7, y leámoslo. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea, el mismo Josué también llegó un momento donde dijo: ay, ¿para eso me trajiste a Australia? Para que yo terminara lavando baños, para que terminara desesperado, para que no me quedara tiempo ni de salir a la playa, para que tenga que aguantar ahora el frío del invierno, esa comida que no sabía nada. Ojalá nos hubieras dejado al otro lado del río, al otro lado del mar. Pero sabes, a pesar de todo eso que vivió Josué, también tú vas a leer Josué 12,
no está en las diapositivas, pero para que tengas una idea, muestra la conquista de la tierra prometida. Y encontramos una lista de 31 reyes derrotados por Josué. 31 victorias que Josué tenía por delante después de su desánimo. Así que yo te quiero decir, si tú estás cansado, si tú estás que te derrotas, déjame decirte, eres un candidato para tener muchas victorias delante de tu vida. Eres una persona que Dios puede levantar y llevarte a conquistas extraordinarias en tu vida. Amén. No importa que estés pasando por ese tiempo, no importa. Dios sabe aquí cómo dar la victoria. Si tú estás desanimado hoy peleando por tu conquista, eres el candidato a una lista de victorias en tu futuro, iglesia. Amén. Pero no solamente fue Josué y Moisés y Elías. ¿Cuántos saben que Job también se desanimó? A Job es de los que uno dice, no, tenía razón, pobrecito. Es que tampoco te pasaste. De verdad, o sea, tú lees a Job y enfermo, ataque a sus enemigos, de los enemigos a sus criados, acabaron con sus criados, muerte de su ganado, pobreza, el repudio de la mujer, muerte de sus hijos, pierde a su familia, su casa, sus posiciones. No necesito leer la Biblia para decir, pobrecito Job, tampoco. Pero Job 10:1 dice, Job lamenta su condición. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Con toda la razón. Con toda la razón. Pero Dios no deja a Job en ese lugar. Dios permite que pase por ese lugar, pero no lo deja ahí. Dios prueba a Job, pero no lo deja ahí. Dios quitó su aflicción. La palabra de Dios nos dice en Job 42, lo puedes leer, pero dice que Dios finalmente le dio el doble de lo que tenía, que su familia se restauró, que comieron todos nuevamente y se consolaron, que su estado postrero fue mejor que el primero, iglesia. Amén, aleluya. Y no sé de pronto en tu caso en este momento qué cosas Dios te ha quitado. Dios le quitó, permitió que cosas se le fueran de su vida. Quizás a veces uno extraña a la familia aquí o quizás tenías un trabajo o quizás tenías un bienestar en tu pasado que tú dices, no, espérate, es que, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue eso de mi vida? Pero déjame decir que aunque tú hayas perdido mucho, Dios puede restaurar y restaurar el doble de lo que has perdido, iglesia. Amén. Dios te puede levantar de ese lugar de desesperanza donde tú dices, Señor, no sé qué hacer. Pero hay otro desánimo también, el desánimo de David. ¿Cuántos saben de David? El gran campeón, el que peleó con Goliat, el que inspiró al pueblo y tanto que los demás dijeron, él merece ser nuestro rey. David también llegó un momento en que vivió en su vida desánimo porque lo persiguió Saúl, porque lo persigue también su propio hijo Absalón en algún momento de su vida y tuvo momentos de desánimo. En Salmos, en el capítulo 69, verso 2, David escribe, me hundo cada vez más en el fango, no encuentro dónde apoyar mis pies, estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Así que tú puedes ver que grandes hombres de Dios tuvieron momentos de desánimo, tuvieron momentos donde quisieron botarlo todo, donde dijeron aquí ya no sé qué hacer. Y tú lees en 2 de Samuel, en 5, en David, no lo tengo en las diapositivas, pero David luego es proclamado rey. Después de todos estos momentos es proclamado rey. Las tribus reconocen su participación en sus vidas. Le dicen a David, tú eres el que ha peleado con nosotros y por nosotros. Tú nos has dado victorias en el pasado. Y los ancianos se reúnen y entonces deciden proclamarlo rey.
Así que no sé si hoy te sientes que te hundes en el fango, no sé si hoy te sientes que no puedes apoyar tus pies en algún lugar, ¿cierto? No sé si estás cansado de pelear, de nadar, de hacer lo que quizás normalmente deberías hacer y estás desanimado porque circunstancias se pusieron en tu contra, y déjame decirte, Dios no te va a dejar ahí. Amén. Dile a alguien al lado, Dios no te va a dejar ahí. Y no lo va a hacer porque Él tiene planes para tu vida, porque tiene propósitos para tu vida, porque Él te va a levantar. Porque Dios ve el esfuerzo que tú has hecho y Dios recompensa ese esfuerzo. ¿Y sabes por qué? Porque permaneciste en los momentos más difíciles, a pesar de. Porque aunque la iglesia pueda tener momentos difíciles, permaneciste dándole victorias a la iglesia. ¿Qué pasó con David? Permaneció dándole victorias al pueblo. Permaneció dándole victorias a su casa, permaneció dándole victorias a su familia, permaneció batallando firme, y llegó el momento en el que el pueblo, Dios hizo reconocer lo que David había hecho. No hay nada que tú siembres en el reino de Dios que se pierda. No hay nada que tú siembres, es una inversión. No hay nada que tú hagas para el reino de Dios que escape de la mirada del Señor. Y yo quiero terminar con este punto porque es el Señor ministrando, pero ese último punto tiene que ver con lo que de alguna manera me reveló el Señor o me hizo entender esta semana respecto a por qué estos hombres a todos les permite pasar por esos momentos y por qué nuestra naturaleza misma también, nuestra vida necesita pasar por esos momentos. Y el punto 6 dice: Dios vacía para llenar de Él. Dios va a vaciarnos a través de momentos de tristeza o momentos de desánimo para llenarnos de lo que Él es. ¿Por qué Dios permite esto en estos grandes hombres? A veces uno dice: hombre, yo me voy a meter con Dios, voy a empezar juicioso en la iglesia, voy a trabajar, voy a dedicarme. Y tú inicias ese camino con el Señor y tienes una gran expectativa de que Dios haga cosas especiales, Dios haga algo grande, que seas restaurado, que seas sanado, que cosas ocurran, que crezca el amor en ti, que venga la reconciliación en tu relación, en tu familia, que me trabajes, Señor, quizás en la humildad, servicio, fidelidad a ti. Pero a veces en ese proceso, ¿saben? Dios obra de maneras inesperadas. Dios obra de formas en donde nos pone cambios, nos pone desafíos, nos pone pruebas, nos confronta, pone diferencias entre unos y otros. Y en ese proceso es donde muchas veces nosotros quisiéramos escapar y salir corriendo. Dios va a permitir circunstancias que nos van a confrontar nuestra humildad, nuestra expectativa, la idealización de lo que tenemos, las cosas que esperábamos, de nuestro proceso, de nuestros hijos. Lo que esperábamos de nuestra esposa, de nuestro esposo, quizás no fue lo que resultó, lo que en el tiempo empezó a verse. Lo que esperábamos a veces de los pastores, de la iglesia, de hermanos, de mi propia vida. Muchas cosas empiezan a moverse y a cambiar. Y la realidad, ¿saben cuál es? Que somos vasijas frágiles. Que somos vasijas que necesitan ser vaciadas para que Dios ponga su parte. Dile a alguien cerca en amor, dile: Dios necesita vaciarte completamente. Vaciar impurezas, vaciar tu orgullo, vaciar tu autosuficiencia, limpiar tu vida de pecado, purificar tu boca, tus palabras, vaciarte de las inmundicias del mundo, de la idolatría, de la carnalidad. Vaciarte, ¿para qué? ¿Para qué? Para llevarte a ese momento, vaciarte. ¿Para qué? Para que estés completamente vacío, para luego colocar su contenido. Entonces es cuando Dios coloca su revelación, Dios coloca su verdad, su conocimiento, su santidad, sus palabras, sus pensamientos, su corazón, su humildad en nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él, para que reconozcamos que somos vasos de barro. 2 Corintios capítulo 4, 7 a 9 nos dice la Escritura: viviendo por la fe.
El 7 dice, pero tenemos este tesoro. Es un tesoro, iglesia, esa llenura de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos están acá? Miren, yo cuando me partió este verso esta semana, vengo de estudiar cómo todos estos hombres, grandes hombres de Dios, pasan por ser procesados, pasan por el desánimo, pasan por querer dejar todo. Y de repente tú lees algo como, tienes este tesoro, algo que es de Dios, precioso, una joya hermosa en tu corazón, puesto en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8 dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, iglesia. Amén. Es Él glorificándose a través de nosotros, vaciándonos el poder de su excelencia en nosotros, vasos de humildad, vasos vaciados del orgullo, de la autosuficiencia, de la murmuración, de la queja continua, de ser los problemáticos, vaciados de la adulación hacia sí mismos, de la motivación incorrecta, de la búsqueda de la gloria personal. Vaciados completamente. Y esta semana escuché a alguien que decía, la verdadera madurez espiritual llega cuando no tienes la solución. Cuando tu situación ya escapa de tus manos o de tu propio control. Cuando tú ves que ya no eres suficientemente fuerte o suficientemente grande. Cuando tu desafío ya superó tu capacidad o tu inteligencia. Cuando reconoces que todo pasa solamente y es sostenido por la misericordia y la gracia de Dios, iglesia. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si tú estás pasando por un tiempo de desánimo, si tú estás pasando por un tiempo donde tú te estás viendo derrumbado completamente, déjame decirte, estás muriendo para llevar mucho fruto. Dios va a colocar su contenido ahora en ti. Y quiero invitarte a ponerte de pie en este momento. Y si tu caso es justamente ese, el de Elías, el de Moisés, el de Josué, el de David, el de Job. Si tu caso es ese, déjame decirte, eres tan humano como cualquiera de nosotros. Eres tan frágil como cualquiera de nosotros. No eres más grande de lo que Dios te ha hecho. El que es grande en ti es el Señor. Quiero invitarte aquí al frente. Si Dios te está quebrantando, si Dios te está viendo ese vaso y tú estás diciendo, Señor, mi orgullo está aquí peleando conmigo. Pasa aquí un momento, vamos a orar. Pasa un instante. Quiero orar por ti simplemente. Quiero pedirle a Dios que quiero invitar a todos los demás. Si tú te sientes fuerte, extiende tus manos. Quizás no es tu momento, pero quizás es el momento de todos ellos. Vamos a orar un momento. Quiero invitar aquí que si tienes una canción, algo que quieras acompañar un instante, vamos a estar orando. Estemos orando en este momento. Espíritu Santo, ministranos, Jesús. Ven a este lugar, Señor. Ven a este lugar, Jesús. Toma control, Rey. Toma control, Jesús. Toma tú el control, Jesús. Toma tú el control.
Si quizá hay alguno de los líderes que esté disponible, que me ayuden a estar orando por ellos, los invito a que se acerquen un momento. Espíritu Santo, en este momento. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta mañana hoy quiero poner la vida de cada uno de mis hermanos, Rey. Hoy quiero poner, Señor, sus luchas, quiero poner, Señor, sus miedos, sus batallas, sus momentos en tus manos, Señor. Hoy te pido de manera especial, Señor, que sea tu voz en este momento, Señor, derrumbando toda mentira del enemigo, toda mentira del diablo, que los quiera alejar de tus planes o de tus propósitos, Señor. Hoy te pido, bendito Rey, que con el poder y la unción, Señor, que tuvo Eliseo para hacer descender fuego del cielo, Señor, hoy descienda fuego en los corazones, Señor, y consuma toda mentira, Señor, en este momento, toda idolatría, toda tristeza ahora se va por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Hoy queremos orar por ti. Vamos a orar en este momento mientras Quique nos acompaña. Vamos a estar orando. Y deja este instante en manos de tu Dios. Deja este instante que Él pelee por ti. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán